presentación que va a ser muy relevante para todos quienes se encuentran aquí. Antes hablábamos de mitigación del cambio climático, pero la verdad es que para que los seguros cumplan con su potencial, nosotros debemos abordar los desafíos de inclusión financiera, garantizar que los seguros sean accesibles para todos. Y es por eso que tenemos una segunda sesión esta tarde sobre inclusión financiera. Ya tenemos a nuestros panelistas en la sala. Todos están presentes. Muy bien. Entonces, para abrir este panel, invitamos a Sara Ferrer Olivella, representante residente de PNUD Colombia, quien nos presentará el informe de desarrollo humano desde la perspectiva de la productividad laboral y la desigualdad en Colombia. Bienvenida, Sara. ¿Prefieres estar abajo? Aquí. Buenas tardes a todos y a todas. Realmente un gusto estar con ustedes. Siento mucho que esta es la última sesión del día, pero no por eso la menos interesante. Yo soy Sara Ferrer Olivella, la representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. Y hoy, a invitación de mi socio, compañero en estas luchas, Gustavo, el director de Fasecolda, y nuestros socios en gobierno, en el sector privado, pues queríamos compartir un poco cuál es el contexto en el cual se necesitan estas herramientas innovadoras, ya sea financieras o de seguros. Entonces, no les voy a presentar el informe todavía se está construyendo, pero durante el último año hemos estado trabajando en varias publicaciones, preparando este informe para Colombia. El último informe que se presentó de desarrollo humano fue en el 2011 y marcó un antes y un después en el entendimiento de cómo el campo contribuye a la construcción de paz o tiene el potencial de contribuir a la construcción de paz. Hoy lo que les voy a presentar son los hallazgos que tenemos del quinto cuaderno. Un poco es por qué nos preocupa tanto que haya altos niveles de desigualdad en el mundo y poco desarrollo humano o baja productividad. Y aquí lo que quería destacar principalmente, el PNUD lleva trabajando en estos temas más de 30 años y lo que se mide no solamente es la variable económica de progreso, sino también la de salud y la de educación y esperanza de vida. Y en Colombia en particular es relevante que es destacar que es uno de los países más desiguales del mundo y el país no está convergiendo, sigue creciendo en esa desigualdad. Y por eso quería destacar este punto, porque esta desigualdad, cuando está ajustada por este índice de desigualdad, incrementa mucho más en comparación con los otros países. Decir que el nivel de población en pobreza extrema, población vulnerable, está en el 70% de la población. Y esto no es menor. No es menor porque es una población que está en la informalidad y desatendida. Quizás lo que me gustaría que se quedaran un poco en este imaginario y por qué es relevante este trabajo es, uno piensa que el tejido empresarial siempre son las grandes empresas y lo que está proponiendo este estudio es que queremos romper los imaginarios y acercarles la realidad de este país. Entonces, por favor, pasa la página. Entonces, solo el 1% de las empresas de Colombia tiene más de 11 trabajadores. Solo el 1%. Entender esto es clave para brindar todo tipo de servicios a una población, a unos micronegocios que tienen menos de 10 trabajadores. Y además son negocios que en un 87% son lo que llamamos cuentapropistas. Son personas que trabajan solas y trabajan solas por distintos motivos. Pero es de destacar porque esas cuentapropistas no son necesariamente por una decisión de negocios, sino porque están en una
condición de subsistencia. Pueden ser propietarios de sus medios de producción, pero son pobres o ganan realmente muy poco, menos del salario mínimo. Esto es un trabajo que se realizó con el apoyo de una investigadora, Cristina Fernández, y la directora del IDH, y queremos presentar esta gráfica porque realmente a partir de aquí es cuando queremos dialogar tanto con el sector público como el privado en entender cómo podemos acompañar a estos micronegocios para fortalecer el país y cerrar brechas. Estas unidades productivas, micronegocios, pues emplean, pues son más de 5 millones, ¿no? Y emplean un 65% de la población en Colombia. ¿Por qué es importante asegurar que estos micronegocios tienen el apoyo para superar condiciones de debilidad empresarial? Como ven, esta es la distribución, vamos adelante. Es que no me quiero detener mucho, yo quiero llegar al momento. Estas son las características de estos micronegocios. Estos micronegocios son débiles, la verdad, y tienen muy pocas posibilidades de pasar a un nivel de crecimiento sin apoyo de herramientas como seguros o herramientas financieros de microcréditos o habilidades financieras, lo que nosotros llamamos capacidades aumentadas, tanto de entender el potencial de este ecosistema para que ellos se puedan apoyar y hacer sus negocios mucho más resilientes a cualquier tipo de evento. Bueno, aquí un poco les queríamos compartir esta relación, porque no siempre se entiende por qué hay una relación entre desigualdad, pobreza y productividad. Y un poco lo que vemos es que micronegocios, entender eso, ocupan la mayoría de la fuerza laboral y por ende vinculan a un gran nombre de población y sus familias en condiciones de mucha vulnerabilidad. Este crecimiento, cuando se ha crecido para reducir la brecha en Colombia, esto ha sido jalado por unas políticas pro-pobres de educación, pero hay un estancamiento en esa salida de la pobreza y lo que queríamos presentar es realmente cuál es el panorama y cuáles son las herramientas también para superar esta pobreza. La productividad, en nuestro modo de ver, es un factor determinante para el cambio social. Y no productividad de las grandes empresas de las que venimos hablando tantas décadas, sino la productividad humana, la productividad de cada uno de sus cuentapropistas, de cada una de estas empresas de menos de 10 trabajadores. Estas son el universo en el cual toca entenderlo bien para poderlos acompañar. Y aquí tenemos socios que nos puedan ayudar en esta labor. Y finalmente dejarles con este dato, que yo creo que no es menos relevante, es un bajo y desigual acceso a la educación posmedia y alta deserción impiden que las personas contribuyan a desarrollar sus propias capacidades. ¿Por qué esto es importante? Porque si las personas no pueden formarse de una manera que les permita crecer, no pueden luego superar estas condiciones y estas limitaciones. Entonces, desde aquí, nosotros sí creemos que los retornos a la educación son clave para la productividad laboral, para ese incremento, pero no es suficiente. Necesitamos otro tipo de herramientas, de innovaciones que permitan acompañar esta inclusión financiera y de seguros en este propósito. Entonces, solo les quería dejar este dato, decirles que esperamos lanzar el informe de desarrollo humano en abril de este año y donde queremos vincular no solamente evidencias en temas de proyecciones de datos, sino también incorporar en estas discusiones percepciones, las percepciones como condicionantes de
confianza en las personas para crear lazos y tejido empresarial y confianza en la economía y construcción de sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Qué informe tan importante, qué mensajes tan importantes los que hemos tenido el día de hoy. Y ahora vamos a tener un panel de discusión muy interesante, así que invito al doctor Jorge Castaño Gutiérrez, director del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, quien va a ser el moderador de este panel. Asimismo, invito a Paola Arias, directora de la Banca de Oportunidades, Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, Sara Ferrer, representante residente PNUD Colombia, Alejandra Quiroga, CEO de AXA Colpatria. Bueno, el reto a esta hora es tratar de, no solamente de mantener, las jornadas han sido muy intensas, mantener su interés, además que es un tema que definitivamente trasciende, trasnocha, y no era diferente en esta ocasión, perdóname un segundo, poder en este panel que de verdad sí es de lujo. Yo sé que todos los paneles inician diciendo este panel es de lujo, pero creo que tenemos unas experiencias como región, unas experiencias como país que son muy importantes poderlas aportar. Poder discutir, tenemos una agenda, tenemos varias discusiones. Agradecer, por supuesto, la invitación. Este es un panel que definitivamente debe dejar mensajes, debe trascender y busca, y por eso, digamos, de alguna forma la conformación de sus miembros, retándonos a que por favor dejemos cosas, no solamente lo que hemos venido haciendo, sino creo que es mucho más importante poder avanzar en que definitivamente podamos tener hojas de ruta y mejores experiencias para poder incorporar en cada una de nuestras jurisdicciones. Ese es un trabajo de muchas ideas, pero también de muchas acciones, y yo creo que el componente práctico de nuestros panelistas es lo que definitivamente debemos aprovechar y debemos de alguna forma apropiar. O sea, ya me puedo organizar un poco mejor mientras ustedes tomaban asiento, y yo creo que de las mejores discusiones, Sara nos hace un planteamiento que en realidad busca no solamente sensibilizar, sino busca que nos pongamos más modo acción que modo preocupación. Al final del día, nadie quiere un país desigual, nadie quiere que no existan oportunidades para todo el mundo, nadie quiere que existan vulnerabilidades, nadie quiere que no seamos capaces de progresar y tener movilidad social. Tú pusiste 2 o 3 elementos sobre la mesa en esa aproximación del informe de desarrollo para Colombia que creo que aplica muy bien para la región, y por ahí quisiera empezar, Sara. Tal vez de pronto preguntarte, de alguna manera tú haces énfasis en una desigualdad de ingresos, haces énfasis, o el informe hace énfasis en una desigualdad de acceso a algunas necesidades básicas que tienen que satisfacerse, salud, pero hiciste énfasis en educación. Y entonces, si yo ato la educación y si yo ato el mundo de los seguros, no puedo quitarme, yo soy abogado por construcción, ya no ejerzo hace muchos años, pero realmente deja mucha sensación de pensar que la construcción de la industria de seguros ha avanzado de manera importante en simplificar términos, en simplificar productos, pero ahí está la gran tarea. Anecdóticamente, quiero saber qué reacción tienes frente a esto. Tengo un amigo que me dice, yo no compro seguros, escúcheme, doctor Gustavo, yo no compro seguros porque eso es mala suerte. Yo compro un seguro y fijo, algo me pasa. Y entonces uno dice, hombre, ojalá uno no quisiera nunca acudir a una póliza de seguros a hacer efectivo una materialización de un siniestro y por supuesto una indemnización, pero ¿cómo mover a las personas en aterrizar elementos básicos? Y me gustaría en tu experiencia compartir para todos, y creo que lo vamos pensando los demás integrantes del panel, ¿qué elementos de educación? Ya digamos, Fasecolda ha sido reconocido, seguramente tal vez ahorita Gustavo nos cuenta, por su creatividad en sus programas de educación. Pero quisiera empezar por allí. ¿Cómo educamos, en el buen sentido de la palabra, a una población en el sentido de saber que los seguros generan resiliencia, que eliminan vulnerabilidad y sobre todo traslada riesgos a quien sí tiene la capacidad de poderlos absorber? ¿Qué reacción tienes frente a eso? Bueno, la educación, el tema es cómo, primero, entender cuál es la población. Entonces, la caracterización de quiénes son esas personas que
tenemos que educar en este sentido. Yo creo que lo que yo intentaba describir son personas que eran invisibles y las estamos haciendo visibles. Y para hacer esta educación, yo creo que la educación es de lado y lado. No solamente de los negocios, micronegocios, personas, entender que el riesgo existe, es parte de la condición humana y el tema es que está medido, tienen evidencias, tienen todo, es cómo ese riesgo, si uno lo gestiona de una mejor manera, le permite salir adelante mucho mejor. Pero también entender del lado de la oferta, que la oferta pues, se mueve por las condiciones de mercado. Entonces, para mí es muy importante poder visibilizar al sector privado, al sector empresarial, que hay una oportunidad de negocios en trabajar en inclusión de seguros. Hay una oportunidad de negocios, es otro tipo de producto, pero hay una importante, se tiene que trabajar no solo en decir que se puede desarrollar el producto, pero también sensibilizar. Tú hablas de educación, yo hablo de alguna manera pedagogía, que es menos de una educación formal, pero más una pedagogía de las posibilidades del crecer un negocio y cómo vincularlo a eso al día a día y qué tipo de habilidades se necesitan para eso. Es importante trabajar también con el gobierno y las varias iniciativas que tiene el gobierno en formación, vocación y acompañamiento de estos micronegocios que muchas veces no llegan allí. Entonces, yo diría, más allá de educación, es hacer pedagogía de lado y lado. Gracias, Sara. Debo confesarles que el rol de moderador es muchísimo más interesante que la posición de estar esperando una sorpresiva pregunta y sobre todo tener la capacidad de responder, ¿no? Paola, nuestra directora del programa de Banca Las Oportunidades, que ha sido y ha logrado generar muchos beneficios para el país. Tú mencionas, Sara, alianzas, ¿no es cierto? Y estamos convencidos de que ni lo puede hacer solo el Estado, tampoco lo puede hacer solo el sector privado. Hay que alinearnos, pero sobre todo construir visiones comunes y desarrollar alianzas, ¿no es cierto? Tal vez, Paola, si tú nos compartes en esas experiencias que has logrado desarrollar ya en el terreno, en el campo, esa pedagogía o qué otros tipos de iniciativas pueden ser útiles para converger a más inclusión, a productos fáciles de entender, a productos que se puedan generar una pedagogía mucho más sencilla, pero sobre todo que sean capaces de construir resiliencia y bienestar, que es un poco lo que nos une. Adelante, Paola. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, UNEPFI, por la invitación. Al moderador Jorge, todo un honor estar con este moderador de lujo y a mis compañeros y compañeras de panel. Creo que es una tarea muy importante y muy desafiante la que tú planteas y es realmente cómo logramos cambiar unos sesgos que hay en el imaginario de todas las personas frente a la gestión de riesgos y frente a cómo enfrentamos los choques a los que todos estamos expuestos. Nosotros en Banca Las Oportunidades, con la Superfinanciera y con Fasecolda en 2018 realizamos la encuesta de demanda de seguros y para diseñar la encuesta realizábamos unos grupos focales y encontrábamos cosas muy sorprendentes enfocadas a lo que nos plantea Jorge del Dios proveerá. Entonces preguntaban, bueno, ¿y qué hace si esto pasa? No, pues Dios proveerá. ¿Y qué pasa cuando usted esté viejo? ¿Quién lo va a cuidar? Pues mis hijos que se encarguen de eso. ¿Y qué pasa con sus hijos? No, pues cada hijo trae un pan debajo del brazo. Y hay un montón de ideas que tenemos en el imaginario que hacen que no pensemos realmente que debemos estar preparados para los choques a los que todos estamos expuestos y adicionalmente tenemos un sesgo también al cortoplacismo, en que yo hoy tengo que solucionar un montón de cosas en mi día a día y realmente pues si me pongo a pensar qué va a pasar con la educación de mis hijos o la universidad en 15 años, entonces ese sesgo de cortoplacismo también hace que muchas veces los seguros sean una de las últimas opciones que miremos a la hora de gestionar los riesgos. Y yo creo que eso hace aún más desafiante la tarea y plantea la importancia de lo que tú mencionas de trabajar en conjunto el sector público, la cooperación internacional, el sector privado, en poder sumar esfuerzos y en esto tenemos que volvernos evangelizadores y aunque todos hemos hecho unos esfuerzos muy importantes en educación financiera, todavía hay un camino gigante por recorrer, en cómo podemos realmente cambiar esos sesgos. Algunos elementos que tocábamos en el plan de educación financiera que estamos construyendo con Fasecolda era cómo podemos
cuantificar qué pasa cuando yo estoy expuesto a un riesgo sin seguros y con seguro. ¿Qué pasa si mi esposo se muere hoy, o si mi mamá se muere, o si me quedo sin trabajo, o si mi hija se enferma o mi hijo se enferma cuando tengo seguro y cuando no tengo seguro? Y cómo el impacto de ver esto en números de pronto pueda cambiar la percepción que tenemos frente a los seguros, pero yo creo que acá hay que seguir reinventándonos, pensar fuera de la caja y meterle todavía mucha economía de comportamiento, enfoque conductual y pedagogía, como lo decía Sara, para realmente poder cambiar el chip y que veamos los seguros como una herramienta muy potente y poderosa a la hora de gestionar riesgos. Y quisiera cerrar hablando que hay un trabajo muy importante con la población, pero yo creo que desde la oferta también un trabajo muy importante, y en productos y en experiencia al cliente, y en poder tener realmente seguros que le sirvan a la gente, que se ajusten a sus necesidades, a sus características, a su contexto, que sean sencillos, que sean fáciles de usar. Hay un reto también ahí muy importante que va de la mano, no es solo con educación, sino creo que las dos se tienen que combinar para generar esas espirales de bienestar. Gracias, Paola. Pasando un poco a la industria, ¿no es cierto? Tenemos dos grandes representantes de la industria colombiana de seguros. De pronto tal vez Gustavo llegó y yo me fui, pero no por eso he dejado de seguirle la idea de cómo le ha ido a Fasecolde y qué ha venido trabajando, ¿no es cierto? Han sido ya casi 10 meses, tal vez 11 meses, me corregirá usted, ya vamos a cumplir el año o no. Para usted y para mí, eso es una muy buena noticia. En términos de los avances que ha tenido la industria, yo creo que partimos de una premisa y es una alianza público-privada, pues el negocio debe ser al final de un negocio, ¿no es cierto? Debe ser rentable para que sea de alguna manera no solamente una rentabilidad monetaria, por supuesto, pero tiene que ser sostenible de alguna forma, no solamente desde la perspectiva de la oferta a la demanda, sino como industria también. En el diseño de productos, tal vez Gustavo, en el diseño que le ha tocado vivir productos obligatorios, productos no obligatorios, etcétera, cada coyuntura y cada día trae de alguna forma un reto importante. Como industria, ¿qué nos puede compartir de esas experiencias, de ese equilibrio que se debe propender entre hacer un negocio que debe ser sostenible desde diferentes dimensiones y la capacidad de poder llegar a conseguir una masa crítica de usuarios o de consumidores financieros, si me permite usar la expresión, para que este negocio se vuelva de alguna forma un círculo virtuoso y cada vez más, llamémoslo así, la torta sea más grande? Desde la industria, ¿qué nos puede compartir? Y ya luego Alexandra nos contará seguramente en el plano mucho más individual. Gracias, Jorge. Primero, un saludo muy cordial a este panel que de verdad es de lujo. Los que hemos estado en varios paneles podemos tener como un ranking mental y este top. La presencia de Sara aquí como representante del PNUD enaltece mucho y bueno, los demás colegas ni se diga. Lo otro que quiero decir antes de entrar en materia es que este es el primer panel, y créanme que he estado en muchos, en que a las 5 de la tarde todavía el salón está lleno. Eso lo valoramos desde acá arriba mucho y yo creo que este público se automerece un aplauso por estar acá. Gracias de verdad. Es mucho más rico tener este diálogo con un público tan atento y tan nutrido que con 5 personas ahí mirando el celular. Así que muchas gracias. Bueno, entrando en materia, Jorge, creo que conviene para esta discusión, antes de poner 2 o 3 ejemplos de lo que usted me pregunta, traer a la mesa un concepto general que yo creo que es útil y es el cierre de la brecha de aseguramiento. En general, un poco bajo la premisa de que todo ejercicio de protección, pues aquí estamos hablando de seguros, entonces usémoslo como ejemplo, pero ya bien sabemos, aquí el público es experto, que los seguros no son el único mecanismo de gestión de riesgos. Por eso es mejor hablar de la brecha de protección más que de la brecha de seguros. Pero bueno, como estamos hablando de seguros y sabiendo de que este es una especie dentro del género protección, el mensaje que quiero dejar como abrebocas en la mesa es que el cierre de la brecha es un esfuerzo que, sea cual sea el seguro, contribuye a la sostenibilidad, tanto de la compañía como del sector, como de la sociedad. El campesino que tenía asegurada su cosecha contribuye más a la sostenibilidad del entorno en el que se mueve que el campesino que no tenía asegurada su cosecha. La gran empresa que tenía asegurada su maquinaria, lo mismo, porque si no hay un seguro o algún mecanismo de protección, ese costo social lo asume la sociedad y entonces esos son recursos que habrían podido destinarse a otra cosa. Entonces, el cierre de la brecha de aseguramiento en general es un propósito que debemos
como asumir todos en nuestra gestión cotidiana para contribuir a la sostenibilidad en general. Entendiendo por brecha de aseguramiento, para los que no están muy familiarizados con el concepto, ese espacio que hay entre lo que podría estar asegurado y no lo está, y lo que ya está asegurado. No, en una ciudad no se pueden asegurar todas las viviendas, eso es imposible. Hay unas que ninguna aseguradora, ni pública ni privada, aseguraría. Hay otras que, bueno, por mil motivos no se aseguran, pero dentro de una ciudad hay un espacio entre las que podrían estarlo y las que lo están. Él se cierra esa brecha por definición, y tal vez el anuncio que quiero hacer es que ese va a ser, digamos, el leitmotiv, el principio rector de todo lo que vamos a hacer en Fasecolda en los próximos años. De hecho, se viene haciendo muchísimo desde hace muchos años. Ahora lo queremos hacer más visible y focalizarlo más hacia allá. Entonces, eso es como una primera idea. Lo segundo es que, pues, Jorge, usted lo sabe, lo vivió, lo padeció durante varios exitosísimos años en la Superintendencia Financiera. Tenemos 32 ramos de seguros. Hay ramos que en entornos como este saltan a la vista, los seguros agrícolas, los seguros de desastres naturales, los seguros de inundaciones. Pero hay otros por ahí, hay un seguro de maquinaria, hay un seguro hay uno que me llama mucho la atención, no sé si incluso si existe en el mercado, pero usted lo autorizó alguna vez, el seguro de corriente débil. Tal vez el mensaje aquí es que en todos esos seguros hay un espacio para crear productos más inclusivos y de nuevo cerrar la brecha. Nosotros en Fasecolda hemos hecho ya desde el gremio, no desde mis compañías afiliadas, y Alexandra seguramente aquí será una buena vocera de lo que puede hacer una compañía seria, grande, multinacional en este frente, pero en Fasecolda hemos hecho cosas como un mapeo de seguros verdes para que la gente sepa qué hay en el mercado, que de manera directa o indirecta contribuya a la lucha contra el cambio climático, a la biodiversidad y a la protección de la naturaleza. Estamos promoviendo diálogos, no solo, como ya se dijo aquí, que eso es muy importante, entre lo público y lo privado. El convenio con PNUD y con Banca de Oportunidades y Fasecoldas es un bellísimo ejemplo de cooperación público-privada. Pero también puede reforzarse la cooperación entre segmentos de lo privado. Ayer nomás conversábamos con parte del equipo con unos señores de una cosa que se llaman las asistencias, que son como una casillita dentro del gran sistema asegurador. Esas asistencias pueden ser un vehículo extraordinario de mayor inclusión financiera porque le llegan a segmentos a los que quizás una compañía establecida no va a llegar nunca. Si uno hace unas conversaciones que terminan en alianzas entre compañías de seguros, reaseguradores y corredores, que eso sí hablan entre sí todo el día, más asistencias, más insurtech, más alcaldías, más gobernaciones, más cooperativas. Ahora, por ejemplo, estamos iniciando o pretendiendo iniciar un proyecto con la Fundación Alpina para promover algunos tipos de seguros agrícolas especiales, de los cuales quizás hable más adelante. Esas conversaciones se pueden propiciar muy fácilmente desde Fasecolda. Y lo otro, y con esto termino porque habría mucho más para decir, es que hay seguros que suenan como muy para personas sofisticadas, para gente del sector financiero que sabe de qué habla. Voy a poner un ejemplo, el seguro de crédito a la exportación. ¿Ustedes han oído hablar de ese seguro? Mire, estamos en un panel, en un auditorio calificado y casi nadie oye hablar del seguro de crédito. Ese es un seguro que si se propagara más y se divulgara más, le vendría maravillosamente bien a las microempresas, porque es el seguro que garantiza que una venta a plazos, si el que compró no paga, el seguro paga. Se llamaba originalmente seguro de crédito a la exportación porque empezó por ahí, para los exportadores, pero hoy en día aplica para cualquier venta a plazos, de cualquier servicio o producto. Y fíjese que casi nadie lo conoce. Entonces, la pedagogía de la que hablaba Sara, el diálogo con muchos sectores y la convicción de que cualquier seguro sirve para ese propósito, creo que nos abre muchos caminos de discusión. Gracias, Gustavo. Sí, se abre un camino muy importante sobre pertinencia, ¿no es cierto? Entonces usted dice, la pertinencia se puede abordar con un diálogo
entre entidades del gobierno, la industria, eso es un camino. Otro camino que puede ser interesante abordar también, diálogo intraindustria. Y el contexto, ¿qué tan importante es? Porque claramente Sara nos puso un elemento sobre la mesa y es, ok, vamos a tener un diagnóstico en donde las empresas en Colombia no son las empresas que todos nos imaginamos, son empresas que tienen no solamente un número pequeño de trabajadores, sino que se caracterizan principalmente por informalidad. Ahí hay un reto muy grande, cómo volver asegurable en el buen sentido a aquellas compañías que no. Tal vez la definición de formalidad, que eso es una discusión mucho más grande, pasa por esa discusión, pasa necesariamente en que sí somos capaces o no de poder crear un contexto adecuado para llegar a ese segmento de la población. El trabajador independiente, pues difícilmente logra distinguir cuándo está trabajando a cuándo está haciendo su labor personal. Digamos, está en el día a día mezclando permanentemente ese tipo de cosas. El riesgo asegurable cuál va a ser, y entonces los abogados y los actuarios, y entonces de pronto tal vez en esa discusión yo agregaría un segmento en donde se ponga un poco de presente esa pertinencia del público al cual se está destinando, y creo que el aporte que Sara nos hace allí, y yo creo que eso claramente usted lo tiene muy definido, y Banca de las Oportunidades también trabaja en ese sentido. Alexandra, tu turno. Desde la compañía que tú lideras, creo que hay muy buenas experiencias para poder compartir y sobre todo dejar lecciones para quien quisiera replicar modelos o ejercicios de esa naturaleza. ¿Qué nos puedes compartir tú de experiencias recientes? Quiero que seas tú la que cuente un poco esa experiencia de diciembre del año pasado, que puede ser interesante con Banca y con otros agentes, para poder decir, mover esa pertinencia, encontrar ese segmento objetivo y abrir tal vez productos que alguien podría calificar de innovadores, pero que claramente son lo que estamos buscando desarrollar, una industria mucho más definida y mucho más especializada a ciertas necesidades del país. Perfecto. Buenas tardes para todos. Yo me uno a los agradecimientos de Gustavo y es un gusto estar acá con todos ustedes. Creo que es una oportunidad de oro para poder compartir este tipo de cosas y que se deberían repetir más para que todo el mundo vea que sí se puede trabajar por este propósito que es realmente importante. Quizás la mejor manera de integrar todo lo que se ha hablado hasta ahora es precisamente lo que nosotros hicimos con este producto para alojamientos pequeños. Es un concurso un poco para contextualizar. Nos invitaron a un concurso para presentar desde la perspectiva de los seguros un apoyo para estos que no son hoteles, sino son alojamientos pequeños que por demás están muy de moda actualmente. Vamos a imaginarnos el Airbnb, la persona que deja su apartamento, su casa, o la persona que decide hacerlo. El alcance era construcciones de menos de 10 o de hasta 10 habitaciones más bien. De manera que nosotros dijimos, ok, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra visión fue desde una visión empática, es decir, ponernos en los zapatos de esta persona que decidió que quiere unos recursos adicionales y pone su casa. Digamos que en esto se ha avanzado muchísimo y unos grandes retos, y creo que Sara lo hablaba muy bien cuando hablaba de las desigualdades, que cuando una persona quiere hacer empresa en Colombia tiene demasiadas barreras y muchas exigencias, y la plata disponible uno no sabe dónde ponerla. Entonces lo que pensamos es esa persona que tiene ese sitio de hospedaje, primero sabe que para que lo dejen operar necesita un seguro, pero más allá de eso no tiene ni idea ni siquiera los riesgos a los que está expuesto. Y resulta que muchas veces el que lo visita es un europeo o un norteamericano que sí sabe reclamar, que sí tiene cultura de seguro y de reclamación. Luego está en una situación de desbalance gigante. Eso fue como lo primero que nosotros pensamos. Segundo, pues no saben cuáles son las coberturas que se necesitan. Cuando uno habla de un hotel, una cadena hotelera, pues es que ellos saben más que el asegurador, tienen departamentos de seguros que saben que necesitan un seguro para esto, para esto, para esto, y además tienen el músculo financiero para hacerlo y la capacidad, pero ellos no tienen. Entonces lo que hicimos fue anticiparnos y tratar de diseñar un producto lo más integral posible, que fuera además económico, porque de lo contrario no lo iban a comprar, pero tratando de cerrarlo.
Cuando nosotros nos ponemos en esta tarea, vemos que adicionalmente, si realmente queremos dar una oferta integral, un todo en uno, como lo llamábamos, pues resulta que teníamos que ir un poco más allá, inclusive un poco más allá de lo que el concurso nos pedía. Entonces dijimos, ¿qué pasa, por ejemplo, con la persona del aseo que va a limpiar el apartamento? ¿Qué pasa con el huésped? Entonces diseñamos productos o coberturas adicionales, complementarias, de bajo costo igualmente, que pueden crear todo un ecosistema de aseguramiento para estas personas. De manera que lo hicimos con ese propósito y con un componente adicional de protección de género, y es para mujeres. Digamos que nuestra inspiración fue las mujeres cabeza de familia. Entonces nos imaginamos que este pequeño establecimiento de hospedaje es de una señora que además tiene hijos, que tiene N mil responsabilidades y que le cuesta balance de vida. Entonces también hay un paquete de beneficios para estas mujeres, donde hay nutrición, donde hay apoyo psicológico, donde hay educación financiera y también un poco de bienestar, yoga, pilates, etcétera. Entonces es un producto realmente innovador que atiende muchas necesidades de estas personas. La educación es fundamental acá, la pedagogía, como tú lo mencionas, y acá creemos que es fundamental trabajar todos para que realmente la cultura del seguro sea entendida como en nuestro concepto se debe entender, y es que es una protección, es lo más importante, porque de nada sirve meter todos los ahorros que una persona tiene para sacar algo si se le va a destruir en un momento porque no tenía esa protección. Y acá quizás, y esto lo hablamos con Gustavo y con muchos, la pasión que tiene el asegurador es difícil de tenerla en otra actividad o industria, porque es que realmente cuando nosotros vemos tantos ejemplos de cómo nosotros le hemos cambiado la vida a una persona que lo perdió todo, pero llegó su amigo el seguro y le indemnizó o le ayudó a reconstruir lo que ha perdido, es fundamental. Entonces, por eso también siempre decimos que nadie, cuando está en la universidad inclusive, o cuando está pequeño, dice cuando grande quiero ser asegurador. Es una realidad, pero también decimos el que se mete a seguros nunca se sale, y es porque realmente cuando nosotros nos metemos en este rollo de ayudar y de generar bienestar, es brutal. Quizás nuestro pecado, y lo hemos hablado también mucho, es que no lo sabemos trasladar a los demás. Entonces siempre se ve como un gasto, como que hay que pagar eso, como una obligación legal, y realmente es algo que a uno lo debería acompañar. Luego, cuando hablas de la deserción, para nosotros ese es el reto más importante. De pronto alguien compra el seguro porque la ley se lo dijo, pero en el momentico que pueda y el descuido dice, yo no lo renuevo porque es que no tengo con qué pagar ABC. De manera que sí, aquí hay un trabajo súper fuerte que tenemos que hacer, y desde el lado del aseguramiento, pero no solamente del aseguramiento, sino de todos los que participamos, es que realmente sea un producto económico, un producto barato, y para eso necesitamos alianzas. Lo que nosotros hemos hecho acá y lo que particularmente el Banco Agrario nos ha permitido es brutal, porque es que nosotros no hubiéramos podido llegar a todos los que hoy vamos y esperamos llegar con, primero, la red del banco, y segundo, la capacidad la presencia que tienen todos los municipios del país. De manera que también para mí es una invitación a que hagamos más de estas iniciativas. Estas iniciativas público-privadas ayudan porque cada quien aporta un poco de lo que mejor sabe hacer. Y cuando no le toca hacerlo todo, si yo como asegurador tengo que pensar en el pago, en llegarle al cliente, en la comercialización, en todo lo que representa la venta de un seguro, es que no me da. Pero si lo hacemos todos, seguro que funciona. Luego, para mí es un llamado a que trabajemos más en esto. La verdad, pues muy orgullosos de haber participado en esto y de poder estar acá pudiéndolo compartir. Gracias, Alexandra. Creo que emotivas las palabras y la invitación, sobre todo, a continuar trabajando, y nos pones una tarea y creo que pones sobre la mesa la siguiente aproximación del panel. Hablaste de tendencias, ¿no es cierto? Hablaste de tecnologías emergentes, hablaste, digamos, de una mezcla de muchas cosas en las cuales
no necesariamente tengo la respuesta. Quisiera escuchar de ustedes cómo podemos avanzar a que la industria de seguros pueda ir incorporando o consolidando, según corresponda, este tipo de alianzas, porque claro, la alianza es público-privada, pero el aporte que tiene que poner la industria también es un aporte que es diferente al tradicional, es un aporte en donde pongo al cliente en la mitad. Tú mencionas equidad de género, tú mencionas la posibilidad de pensar en la jornada de vida del cliente, la realidad de una señora que tiene unos hijos, etcétera. No es muy común, para ser honesto, en mis pocos años de experiencia, escuchar a un asegurador poniendo sobre la mesa esos elementos para definir un producto o un servicio. No significa que sea de alguna forma difícil. Tú estás diciendo, se puede. Ayúdenos cómo las alianzas privadas y las entidades públicas es un camino. Desde el punto de vista tuyo, Paola, hay algo en que realmente, porque esto tiene que evolucionar, no tiene que ser no un concurso, tiene que ser un modo de vida, tiene que ser un modo en que nos acostumbremos a que la industria, las personas, los emprendedores, los independientes, las familias sientan eso que tú nos dices que pensaste. Tal vez cuando uno escucha que alguien está pensando en uno, que alguien que sí sabe gestionar los riesgos tiene una solución, pues se genera una relación de confianza relativamente diferente a la de yo tengo que comprar un seguro porque si no la ley me va a castigar. Tu experiencia, digamos, y pensando un poco hacia adelante, Paola, para 3 años en tendencias, en tecnologías emergentes, etcétera, ¿cuál podría ser el camino para tener más seguros inclusivos y más seguros de alguna forma sostenibles? Bueno, yo quisiera aprovechar este espacio para contar de una alianza que estamos formalizando PNUD, Fasecolda y Banca de las Oportunidades, una agenda, Jorge, de 3 años que apunta precisamente a acompañar a la industria en el desarrollo de productos y servicios innovadores, disruptivos, que permitan atender las necesidades de la población a la cual no estamos llegando, la población desatendida o subatendida, que pues, se resumen en 2 grandes grupos, los hogares, las familias en condición de pobreza o de vulnerabilidad, y en el caso de las unidades productivas, y Sara lo presentaba muy bien, pues esas unidades productivas de baja escala, las micro y pequeñas empresas. Entonces esa es la gran apuesta que tenemos y es un ejemplo de estas articulaciones público-privadas en la cual buscamos acompañar al sector, y Alexandra mostraba muy bien lo que buscamos, y este fue un primer ejercicio a cómo queremos acompañar a la industria en el desarrollo de estos productos, y voy a mencionar algunos elementos. Yo creo que el primero es que hay que incorporar innovación y experimentación. Acá tenemos que probar, hacer laboratorios. Esto no tenemos la fórmula mágica ni secreta inventada y nos toca sentarnos, remangarnos y empezar a probar y hacer productos mínimos viables, y si nos funcionan escalamos y si no funciona iteramos y hasta que nos dé y podamos escalar, porque acá, como tú decías, hay múltiples factores en la ecuación, entre esos pues que tenemos que llegar volumen, porque ese es un grupo muy amplio, muy heterogéneo, al cual tenemos que llegar con productos sencillos, simplificados y de bajo costo. Entonces no es tan fácil, y yo creo que acá es muy importante, y eso es lo que queremos apostarle, a innovar y experimentar. 2, la información es esencial. Y como lo mencionaba Alexandra, cuando llegamos a estas personas o estas unidades productivas, no es, ay, mire, yo tengo claro, yo necesito un seguro con estas coberturas ABC y es súper fácil, entonces va a la aseguradora y diseña el producto y vuelve a los 2 días. No. Ni siquiera ellos saben cuáles son los riesgos a los que se encuentran expuestos. Entonces, acá necesitamos información para caracterizarlos, conocerlos, poderlos perfilar. Y yo creo que acá el Open Finance y el Open Data son una apuesta esencial para cerrar esa simetría de información, que hoy cuando hablamos con las aseguradoras, con Gustavo, pues está, bueno, listo, sí, y vamos y los vendedores ambulantes y qué es lo que necesitan, cuáles son los riesgos, en dónde están, qué hacen, y adicionalmente pues no son sectores económicos, sino subsectores, y en los subsectores subsegmentos, y si son urbanos, si son rurales, pues son contextos y características totalmente diferentes. Entonces yo creo que el Open Finance, el Open Data y poder tener más información que nos permitan entender y conocer esas unidades productivas es esencial, y es mi segundo elemento. El tercer elemento también lo mencionaba Alexandra, y es seguros embebidos. Y acá no podemos llegar solos, tenemos que llegar entre todos. Y lo conversábamos con una aseguradora que tiene un producto muy, muy lindo de inclusión, pero tiene el gran problema de la comercialización. ¿Y qué hago con el producto? ¿Dónde lo llego? Yo con mis canales no puedo hacerlo masivo. Ayúdeme por favor a llegar a la economía popular o a las unidades productivas de baja escala. Y yo creo que acá está la esencia, y ese ejemplo que mencionaba Alexandra de
bueno, me voy con el banco, con la red del banco, porque el banco sí tiene capilaridad, porque el banco llega a todos los municipios del país, es muy importante. Tenemos que buscar alianzas para poder, sobre todo, solucionar el problema de distribución y comercialización, que es un problema esencial de la industria, porque no llegamos a todo el territorio ni a estos lugares, a esas personas y a esos segmentos que hoy se encuentran desatendidos. Y creo que el sector real es otro actor esencial en estas alianzas y poder desarrollar estos modelos de seguros embebidos. Quinto, los temas climáticos. Los temas climáticos tenemos que abordarlos y sí o sí creo que es el principal riesgo que hoy todas nuestras unidades productivas se encuentran expuestas. Lo estamos viviendo ahorita con el fenómeno del Niño, lo vivimos con el fenómeno de la Niña ampliado, prolongado y muy fuerte que vivimos hace unos meses con los huracanes que ya azotan Providencia y San Andrés. Entonces tenemos también que seguir trabajando en climáticos y aquí pues no solo paramétricos, creo que hay que seguir buscando cómo abordar y yo creo que los paramétricos tienen también mucho que poner, pero hay que seguir pensando en no paramétricos para abordar los temas climáticos. Y por último, quisiera traer un elemento que me parece esencial y es cómo llevamos a estas poblaciones en unos programas de graduación. Cómo los llevamos de a poquitos y les vamos aumentando sus coberturas, les vamos aumentando, les vamos generando incentivos por su buena gestión de riesgos y cómo los vamos llevando a que tengan mejores y más profundos esquemas de protección. Gracias, Paola. Gustavo, creo que es su turno de hablar por la industria, tratando de anticiparse a esos próximos 3 años, por dónde hay más oportunidades. Yo sé que en su condición pues es más difícil porque esas oportunidades que no se vuelvan compromisos, pero ¿por qué no? 1 o 2 compromisos que uno quiera poner sobre la mesa, ¿a qué se atreve, digamos? Gracias. Ya le contesto la pregunta, pero antes una reflexión a propósito de todo lo que aquí se ha dicho. Hablamos mucho de pedagogía, de nuevos productos, de alianzas público-privadas, alianzas entre actores privados, actores de la sociedad civil, todo lo cual por supuesto es importantísimo. Pero creo que a veces hablamos menos del poderío y de lo mucho que podría contribuir en este ejercicio de imaginarnos un mundo donde hay más seguros inclusivos y más seguros sostenibles y verdes, el tema de la regulación. Y lo traigo a colación, Jorge, por varios motivos, pero uno que no se le debe escapar al público es que usted como moderador es ahora el nuevo director del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado. Felicitaciones por eso. Y creo que desde la academia podemos, también en alianza, pensar en qué aspectos de la regulación y de la normatividad contribuirían a este propósito que hemos hablado. Creo que a veces confiamos demasiado en este concepto tan etéreo que es el de la cultura del seguro, que es muy importante, pero creo que a veces la regulación, y aquí estoy siguiendo de cerca a este autor que usted bien conoce, Carl Sustein, cuando habla de nudging, ¿no? La regulación a veces no está bien de pronto que obligue, pero puede incentivar a que pasen cosas. Y una de esas cosas, y aquí empiezo a contestar su pregunta del compromiso, es lo que hizo la regulación recientemente en materia de seguros paramétricos. Los seguros paramétricos, como lo sabe el público, pues son una modalidad de seguros que su configuración, sus características permiten mucho la masificación, la popularización. Quizás no va a ser posible venderle un seguro paramétrico a cada campesino o a cada ama de casa de un barrio popular, pero uno sí puede llegar a convenios con cooperativas, con juntas de acción comunal, con asociaciones de padres de familia, con autoridades locales. Entonces, el compromiso es que vamos a trabajar en los próximos 2 o 3 años desde Fasecolda mucho para hacer realidad el propósito de la ley del plan de desarrollo del gobierno del presidente Petro de mayo del año pasado, que le dijo a Colombia, o que nos dijo a todos, oigan, si había alguna duda sobre si la modalidad paramétrica era legal o no en Colombia, desaparece la duda. Háganle, como dirían en mi tierra, en todos los ramos. Entonces, pues es nuestra tarea, Alexandra, aprovechar esa oportunidad. O sea, ahí hay un compromiso. Segundo compromiso, en octubre del año pasado, el Ministerio de Transporte publicó su política
pública de gestión de protección de los riesgos de la infraestructura física. Y no podía ser más oportuno ese documento, porque bueno, ya lo vimos hace 10 días con el accidente o atroz de la carretera en el Chocó. Es un conjunto de herramientas que se van a desarrollar en regulaciones para proteger los acueductos, las calles, las escuelas, los hospitales, las carreteras, etc. Compromiso número 2. Fasecolda va a trabajar para que en unos 2 o 3 años podamos decirle de la mano del regulador a la sociedad colombiana que sus infraestructuras públicas financiadas con sus impuestos tienen una adecuada protección de seguros. Ahí están los 2 compromisos y la doctora Alexandra, que es miembro líder de mi junta directiva, no me va a dejar incumplirlos. Alexandra, nada que hacer. Además del compromiso de que Gustavo cumpla aquí su palabra, ¿qué más aportes desde el punto de vista? Ustedes tienen una experiencia internacional, tienen, digamos, de alguna forma, la manera de poder importar cosas a nuestro país. ¿Alguna otra oportunidad que no se haya mencionado que desde el punto de vista de tu grupo se pueda aportar a la industria, dada la experiencia afuera y la tarea que hacen afuera y el contexto colombiano? Claro que sí. Voy a complementar parte de los argumentos que ya se han dado y voy a dar unos adicionales. Cuando hablamos de la información, es que es fundamental. La analítica de datos nos permite avanzar muchísimo, no solamente en las necesidades, entender muy bien, pero también mapear la población y de esta manera saber cómo llegar más fácilmente a todos. Esto, junto con las demás iniciativas de las que ya hemos hablado, nos ayuda al fin más importante de estos seguros y es el costo económico. Entonces, si yo no tengo que poner un montón de personas a que busquen la información, sino que yo ya he logrado y he sofisticado los sistemas de información, es mucho más fácil lograrlo. Ahora, hablando de los paramétricos, quizás la falta de éxito que nosotros hayamos podido tener en la implementación de estos seguros, y acá sí hablo como AXA, porque es pionero en esta materia y con una inversión gigante, es que no es barato, y no es barato porque cuando yo tengo a problemas grandes, soluciones grandes, y esas soluciones grandes cuestan, y lo que no hemos logrado es justamente con lo que arranqué, y es las alianzas. ¿Qué pasa? Si mi necesidad es cubrir un evento de terremoto en una población vulnerable, pues es obvio que las personas que viven ahí no van a tener cómo pagarlo, pero tenemos personas interesadas que sí lo pueden hacer. Los gobiernos, los departamentos, los municipios, organizaciones no gubernamentales. Hay un sinfín, el sector privado, porque unos pueden contribuir con subsidios, otros pueden contribuir con otros temas, y en el caso nuestro, con el conocimiento y con el aseguramiento, de manera que en la manera que uno logre estructurar, va a ser barato para el destinatario final, la protección, pero es costoso, y si nosotros no logramos alianzas de un altísimo nivel y un compromiso real por proteger el país, es que estas iniciativas difícilmente se van a poder dar. Si me permiten un ejemplo, Puerto Rico, a raíz del evento que tuvieron en el 2017, no tenía aseguramiento y se logró un convenio con el equivalente al Ministerio de Hacienda de Puerto Rico para cubrir, porque ya ni siquiera había seguro. Un poco lo que decía Gustavo, es que ya se sabe que es casi un hecho cierto, no hay seguro, entonces lo que se hace es el paramétrico, porque en el momento en que se cumple el índice se paga sin discusión. Acá no hay que mirar si tenía la construcción, no sé cómo, si se más. Ese cambio de chip tenemos que hacerlo porque es importantísimo pensar fuera de la caja, y creo que en eso el aseguramiento ya ha hecho bastante, pero a escalas muchísimo más pequeñas lo podemos hacer. Y acá entro en el campo de las fintech y de insurtech y de cómo nosotros le llegamos con cosas pequeñitas, pero ahí en la calle hay unos cerebros gigantes desarrollando cosas y a veces no las usamos porque queremos hacerlo todo nosotros mismos, y eso es un error. Entonces, ¿qué tal si miramos lo que otros están buscando? Pero lo principal siempre es
a dónde es que yo quiero llegar y qué es lo que yo quiero cubrir y a partir de eso desarrollar y dejar volar la imaginación. Yo creo que si nosotros hacemos eso y pensamos por fuera de la caja, vamos a llegar a esto que de alguna manera era impensable. Pero no tiene sentido que solamente un 12% de la población tenga acceso a muy buenos seguros. El resto, y era el segmento al que se refería Gustavo, está vulnerable, está desatendido y debería tener un derecho a un seguro. Gracias, Alexandra. Hemos tenido una doble ronda, ¿no es cierto?, de preguntas, de aproximaciones. Creo que a manera de conclusiones, más pedagogía, más coordinación, más diálogo sobra dentro de estas discusiones. El rol de los multilaterales, el rol de instancias, digamos, que trasciendan, digamos, la institucionalidad local es fundamental en esto. Sara, yo creo que quisiera darte el honor de poder cerrar el panel, si te parece, tratando de jugar un poco al futuro, ¿no? Es un convenio que acabas de firmar, han pasado ya 3 años y tú sigues acompañándonos y apoyándonos como residente de nuestro país de Naciones Unidas. Quisieras evaluar algo, ¿qué podrías esperar? ¿Qué es lo que más bien no debería dejar de pasar en esos 3 años para que nosotros no perdamos de vista hacia dónde debemos seguirnos moviendo? Yo debo confesarte, Sara, y pues es un poco más, es como un déjà vu. Y nos sentamos y la innovación y la data y tal, perfecto. Pero ustedes nos pueden ayudar a hacer accionable muchas de las cosas y en efecto lo están haciendo. ¿Hay alguna forma de una disuasión moral que luego de 3 años tú nos puedes decir, lo que no nos puede pasar es que luego de 3 años esto o suceda o deje de suceder? ¿Podrías darnos en tu amplia experiencia una línea de cómo no perder ese camino en donde ustedes hoy por hoy toman una relevancia importantísima y nos están guiando a modo de cierre? No me la pones fácil, ¿eh? Quizás destacar el hecho que lo que sí ponemos en evidencia es que son las alianzas entre varios actores los que nos van a permitir solucionar los problemas que nos enfrentamos, los retos del futuro. Son estas alianzas, estas capacidades que cada uno aporta, estas tecnologías que se vienen, cómo afrontarlas. Entonces, como PNUD, es algo como Naciones Unidas, se viene el Summit del Futuro en septiembre de este año en Nueva York y el tema es ver a estos retos del futuro se requieren otras soluciones y otras maneras de trabajar. Y yo sí creo que no solo las alianzas, pero las alianzas existen de hace mucho tiempo, pero estas alianzas que codiseñan soluciones. Yo creo que codiseñar soluciones para resolver necesidades son las llaves de este futuro. Y en este sector en particular, cuando el PNUD lanzó esta iniciativa a nivel global, que fue en enero del 2023, las oficinas de país, yo he servido en otras partes del mundo, decíamos, los seguros, las aseguradoras, ¿a qué nos sirven? Había una desconfianza incluso al interno de una organización multilateral al servicio, porque no entendían el porqué. Y lo que sí hemos visto en esta Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible es que no se van a lograr sin las capacidades del sector privado, de gobiernos, de sociedad civil y comunidades. Entonces, para cerrar, yo creo que la agenda que se viene y que no debería pasar es visibilizar el potencial y la respuesta a las necesidades que tiene el país. No solo en este sector, pero en muchos otros sectores. Y lo que sí ha hecho este gobierno del cambio, en Colombia en particular, es visibilizar unas necesidades de una población que no se veían en la misma manera. Dar soluciones a lo que se llama, lo podemos llamar de muchas maneras, economía popular, economía solidaria, mucho tipo, pero el tema de fondo es cómo vincular esas personas que se están quedando atrás y son las personas que al final, si nosotros queremos estados de bienestar y desarrollo, son las que tenemos que incluir. Gracias. Muchas gracias, Sara. Que nadie se quede atrás, ¿no? Es un poco también el lema del PNUD. Muy bien. Creo que
podríamos quedarnos aquí hablando mucho más tiempo. Tenemos un protocolo y unas reglas. Agradecerles a todos ustedes por su atención. Creo que ha sido de alguna manera un panel que nos deja retos, que nos deja ideas, que nos deja prácticas que claramente se pueden trasladar a otras jurisdicciones y se pueden replicar, pero claramente es un panel que no termina acá. Es un panel que inicia tal vez o da continuidad a muchas de las iniciativas que ustedes están dando. Para mí ha sido un placer poder hacer parte de esta discusión. Quisiera que nos uniéramos un aplauso a las personas que han participado aquí con sus ideas. Agradecerles por su atención. Muy bien. Gracias.